En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz. La resurrección de Lázaro, el amigo de Cristo Jesús, que vamos a estudiar en Juan capítulo 11, es un milagro de gran significado. Este milagro señaló a Jesús como el Hijo de Dios, específicamente como la resurrección y la vida. Así como notamos que la multiplicación de los panes ilustró que Jesús es el pan de la vida, y que el restaurar la vista al ciego lo manifestó como la luz del mundo, de esta misma manera la resurrección de Lázaro señala a Jesús como la resurrección y la vida. Esta es la enseñanza en este capítulo. Cristo está tratando de comunicar esta verdad muy importante, que Él es la resurrección y la vida. Y estaremos considerando el significado de esta enseñanza enseguida, pero tal es el significado de este milagro. No se trata de un incidente aislado de toda enseñanza. Es un incidente, es un milagro que comprueba esta verdad tan importante. Jesucristo es la resurrección y la vida, el Cristo prometido en el Antiguo Testamento. Es de gran importancia también este milagro porque después de haber resucitado a Lázaro, los enemigos de Cristo Jesús hicieron su decisión formal de matarlo y realizaron el plan también. Este milagro de Cristo fue el último, el más grande de todos los milagros públicos del Señor en el Evangelio según Juan, y resultó claramente en su demostración como Señor sobre aún el problema más grave de la humanidad, la muerte misma. También de gran relevancia es este milagro debido al efecto que tuvo en las multitudes de personas. Ya hemos estudiado que había muchas personas que creían en Él y muchos que no creían en Él. Y esta división de la fe y la incredulidad que ya era evidente en la multitud, como hemos estudiado en los capítulos 7 al 10, esta división se polarizó completamente después de este milagro. Los dirigentes del pueblo empezaron la preparación definitiva de destruir a Jesús, mientras los discípulos se arraigaron más en su fe en Jesucristo. Estudiemos lo que el texto dice comenzando en Juan capítulo 11 y el versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. No pidieron en este instante que Jesucristo se fuera a Betania. Ellos sabían que no era necesario que Él llegara. Era suficiente para ellas que Jesús supiera del problema. Pero Jesús se acercó a ellos, así como lo hace a todo ser humano que siente la necesidad de su ayuda y su presencia. Oyéndolo, Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Lo que Cristo está diciendo es que esto no va a terminar en la muerte definitiva de mi amigo Lázaro, sino para que Dios sea glorificado, para que en la resurrección de Lázaro, ya muerto 4 días, los hombres pudieran ver la gloria del poder de Dios en acción. Jesús estaba interesado en el bienestar de Lázaro, pero estaba más interesado en dar toda la gloria a Dios. Y amaba Jesús a Marta, dice el texto en el versículo 5, y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Tenía una relación muy especial con Marta, María y Lázaro. Ellos eran muy amigos suyos, los amaba. Sin embargo, cuando se dio cuenta de esta enfermedad
se quedó 2 días más en el mismo lugar donde estaba. La única explicación que puedo encontrar es que él estaba seguro de su completo dominio sobre la muerte misma. Si Cristo Jesús hubiera sido solamente un hombre, con cierto poder aún, habría corrido al lado de Lázaro para ofrecerle su ayuda y el consuelo suyo mientras estuviera vivo todavía su amigo. Pero como él sabía que él es la resurrección y la vida, sabía también que le era tan fácil resucitar a los muertos como lo era curar a los enfermos. Increíble, pero le es tan fácil resucitar a los muertos como lo es curar a los enfermos. Algo muy diferente de aquellos que pretenden hacer milagros hoy día. En este caso, por tanto, era más necesario resucitar al muerto, no para el beneficio de Lázaro solamente, sino para crear una fe segura, más profunda, una convicción más adecuada en las almas de las hermanas de Lázaro y también en las almas de sus propios discípulos. Por este motivo, él se quedó 2 días más en el lugar donde estaba y luego, después de esto, cuando había esperado suficiente tiempo, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Pero cuando Cristo les dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez, el versículo 8 dice que los discípulos le dijeron: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Acabamos de estudiar esto en el capítulo 10, que ellos procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y por este motivo se fue lejos de ahí y ahora quiere regresar cerca de Jerusalén, quiere regresar a Judea nuevamente. ¿Otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Sabemos que el día judío tiene 12 horas, sea invierno o verano, siempre tiene exactamente 12 horas, aunque datos que he podido recopilar dicen que la duración de la hora cambiaba. Tal vez así sea, no estoy muy seguro realmente. Pero literalmente el día puede variar de menos de 10 horas a más de 14 horas. Pero la duración de la hora judía parece que cambiaba. De todos modos, en términos generales, el día tiene 12 horas. 12 horas de día y 12 de noche. Pero el argumento de Cristo no se basa en estos detalles pormenores, sino en un hecho irrefutable. Es imposible andar con seguridad en la noche sin luz. Y él está diciendo que el tiempo designado para su ministerio terrenal era un tiempo prefijado por Dios, así como el tiempo del día estaba prefijado por Dios. No podía alargarse por ninguna medida de precaución que los discípulos tomaran, ni podía ser abreviado por ningún complot de parte de sus enemigos. Esta era la confianza de Cristo. Él no podía hacer que sus días se prolongaran y no podía hacer tampoco que se abreviaran. Sus enemigos no podían lograr esto. Si ellos caminaban a la luz de este plan divino, conocido por Jesús, por supuesto, voluntariamente sujetos al plan de Dios, no tendrían que preocuparse porque estaban en la luz. De otra manera, andando en tinieblas, rechazando el plan de Dios, estarían destinados al fracaso. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Versículo 11. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás:
llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Al decir Cristo en Juan capítulo 11 y el versículo 11, nuestro amigo Lázaro duerme, se refiere a la muerte física. Claramente la Biblia enseña que el cuerpo se duerme en la muerte, no el alma. El alma no se duerme, sino el cuerpo. Y este mismo cuerpo se despierta en la resurrección. La resurrección no es del alma, sino del cuerpo, como este caso de Lázaro comprueba claramente. Hay muchos textos que enseñan que el alma después de la muerte se encuentra en presencia de Cristo Jesús, es decir, el alma del cristiano fiel. Está despierto y consciente y goza de bendiciones si ha sido fiel a Dios, o sufre pena según su condición espiritual. El versículo 15 dice que el propósito de esta señal de levantar a Lázaro de entre los muertos era para que los discípulos creyeran, para que creáis. Sabemos que ahora lo que está escrito en el Evangelio según Juan y los demás libros del Nuevo Testamento cumple este mismo propósito. Leyendo acerca de estas señales de Cristo Jesús, la esperanza de Dios, el propósito de Dios es que nosotros creamos, que tengamos fe y que nuestra fe crezca, así como Cristo quería que la fe de los discípulos creciera al ver la resurrección de Lázaro. Tomás claramente no entendió, o al menos tal vez no creyó, lo que Jesús declaró en cuanto a andar de día. Él les ha explicado: andando de día no hay que temer, no hay problema. Nosotros andamos de día, por esto vamos para allá. Pero él no lo había entendido y tuvo miedo. Pero más valor tuvo y más devoción a su Señor. Por tanto, aunque estaba consciente que lo peor podría suceder, podía morir, sin embargo estaba dispuesto a hacer la voluntad de su Maestro. Vino pues, dice el texto en el versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Su costumbre como judíos era estar de duelo por 1 semana. Así que los amigos expresaban su pesar y acompañaban a la familia doliente durante todo este tiempo, durante toda esta semana. Por esta razón, aún después de 4 días, había bastante gente todavía consolando a las hermanas de Lázaro. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. En el corazón de Marta estaban en combate las tinieblas del duelo y la luz de la esperanza. A veces en este encuentro con Cristo Jesús, ella expresaba desesperación y luego expresaba optimismo. Es una mujer abrumada por la emoción del momento, tanto por la muerte de su hermano como también por la esperanza que tenía en Cristo. Su alma está abatida por la muerte de su querido hermano, pero también es discípula de Jesús, y por esta causa mantiene en su corazón todavía esperanza, y su corazón está vacilando entre la tristeza y la esperanza. Por tanto es que ella dice: Señor, si hubieras estado, y luego dice: pero yo sé que todo lo que pidas ahora, Dios te lo dará. Y la promesa de Cristo: tu hermano resucitará, despierta al mismo tiempo esperanza y también dudas. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección y en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Realmente, considerando este caso, la fe de Marta parece ser más fuerte que la de los apóstoles en estos momentos. Todavía, aun con Lázaro muerto, hubo momentos en que ella se atrevió a creer que Jesús le podría resucitar. Y luego Cristo declara la enseñanza que quiere que entienda ella y los discípulos del Señor y nosotros. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esto es lo que quiere que creamos nosotros. Es interesante notar que en el capítulo 11, en el resto del capítulo, Cristo dice muy pocas palabras. Pocas palabras dice el Señor. Lo que hace es actuar. Pero las pocas palabras que dice son poderosas, porque son palabras de esperanza que todos necesitamos para afrontar la vida y la muerte. Yo soy la resurrección y la vida. En persona lo es. Él es la plena, bendita vida de Dios con todos sus gloriosos atributos. Yo soy la resurrección y la vida. Jesucristo mismo es la causa, o sea, la fuente de la gloriosa resurrección del cristiano y también de su vida eterna. Porque Cristo vive, nosotros también vivimos y viviremos. Sin Él solamente queda la muerte. Pero con Él, en su presencia, están aseguradas la resurrección y la vida. Él es el príncipe de la vida, y Él, por medio de su poder, conquista la muerte, no solamente en el día final, sino siempre, permanentemente. Este es el punto que Marta no había reconocido, y es precisamente el punto señalado en la señal de la resurrección de Lázaro. Cristo tiene este propósito específico en mente en su enseñanza y en este milagro que hace. Todo aquel que vive ahora y cree en mí ahora no morirá eternamente. Nunca sufrirá la muerte. En esta enseñanza y en este milagro, Jesucristo nos está revelando una nueva dimensión en cuanto a la vida y la muerte. El cuerpo se va a dormir y ser resucitado en el día final. Marta ya sabía esto. La resurrección de Lázaro comprueba que Jesucristo tiene este poder de resucitar al cuerpo. Pero, además de esta bendición, además de este poder, además de esta esperanza para el día final, si en esta vida creemos en Jesús, nunca moriremos espiritualmente. Vamos a morir físicamente, pero no espiritualmente si creemos en Jesús. Él quiere que ella entienda y que todos tengamos esta confianza. Lázaro no estaba muerto. Su cuerpo sí, su alma no. Él no había muerto espiritualmente, porque había creído en Jesucristo y por este motivo no estaba muerto. No había terminado su vida. El cuerpo estaba dormido, mas el espíritu estaba muy vivo. El alma, aunque no es inmortal, por la fe en Jesús llega a ser inmortal. Y la segunda muerte, la muerte eterna, no tiene poder sobre el discípulo de Cristo Jesús que sea fiel. Así que en esta enseñanza nos está presentando Cristo Jesús dos bendiciones importantes. Primero, la victoria sobre la muerte física. Yo soy la resurrección. Y luego, segundo, la victoria sobre la muerte espiritual. Yo soy la vida. Tendremos la victoria sobre la muerte física por medio de la fe en Cristo en el día final, el día de la resurrección. Pero tenemos, tiempo presente, la victoria sobre la muerte espiritual ahora. Por medio de la fe en Cristo Jesús vivimos y viviremos aún en la muerte.
todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. En medio de la muerte física hay vida, hay esperanza, hay seguridad, hay vida espiritual, si estamos con Cristo Jesús. Esta es la maravillosa enseñanza de este capítulo, tanto de lo que Cristo dice como de lo que hace en el caso de Lázaro. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando le oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. Ellos no sabían realmente a qué iban, pero decidieron acompañarla en su tristeza. Y esta decisión de los judíos de seguir a María era parte del plan de Dios, porque Él quería que ellos vieran también el milagro que Cristo iba a hacer. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía éste, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Además del poder de Jesucristo y la maravillosa enseñanza acerca de la muerte y la resurrección, notamos claramente la emoción de Jesús. Emoción muy humana y muy divina también. Emoción de compasión. Se estremeció en espíritu y se conmovió. Sintió una emoción poderosa, una emoción fuerte, abrumadora. Y es evidente que la causa de esta emoción tan fuerte en Jesucristo fue que María estaba llorando. Y los judíos que le acompañaban también lloraban. Y así el Señor se identificó con la tristeza de ellos. Tan fuerte, tan profunda fue la emoción que su propio ser se estremeció, se compadeció. Y como resultado de la compasión que sintió, entró en acción inmediatamente, no deseando prolongar el duelo de estas personas que no podían ver por fe que con su poder la muerte de Lázaro sería cambiada en vida.